hablando sobre el tema del Espíritu Santo que hemos estado hablando durante estas últimas semanas. Cuando abrimos la Biblia en el capítulo 1 de Génesis, nosotros encontramos que el Dios Trino, la Trinidad, la Deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en conjunto, en ese consejo divino, no solamente nos dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, sino que antes de crear al hombre del polvo de la tierra, ya Dios había creado su ambiente, su hogar, y ese hogar bastante inmenso. Pensar de la inmensidad, por ejemplo, del mundo, el cual, si usted ha comparado, si usted ha estudiado o ha podido observar el tamaño del mundo en comparación al Sol, la lumbrera mayor, usted se quedará completamente sorprendido cuán pequeño es el mundo. Y Dios solamente creó el mundo, el Sol, sino las galaxias, demostrando su omnipotencia, su poder, cuán majestuoso es nuestro Dios. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajaron en esa perfecta unidad y llevaron a cabo esa majestuosa obra de crear al universo. Pero en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice que cuando el hombre fue formado, el hombre pecó contra Dios. Nosotros encontramos que nadie diga que Dios creó al hombre para que el hombre pecase. El hombre, nosotros sabemos por las Escrituras que Dios creó al hombre perfecto y, como dice una escritura, Él buscó muchas transgresiones. Entonces, el hombre fue puesto a prueba y con la prueba vino el pecado. Y con el pecado dice que la paga por el pecado es la muerte. Pero dice que en el capítulo 1 de Génesis, aquí, me acompaña solamente para introducir lo que quisiera comunicarles, dice que en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas. Esta es la condición del hombre que no conoce a Dios. Yo quisiera subrayar esto, esas tres palabras que usted ve aquí en Génesis capítulo 1, versículo 2. El hombre sin Dios está desordenado, número 1. El hombre sin Dios está vacío, segundo. Y el hombre sin Dios está en tinieblas. Esa es la condición suya y la mía antes de que el Señor Jesucristo salvase nuestras almas. Y es la obra del Espíritu Santo, la vemos nosotros desde el mismo inicio de la creación. Y aquí dice aquí en el versículo 2, la parte C del versículo, la tercera parte. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo quisiera tomar, ¿verdad? Mirar esa parte de aguas, porque en la Biblia aguas es sinónimo de seres. No sé si me entienden. En la Biblia la palabra aguas es sinónimo de seres. Y dice, y leyendo de esta manera, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los seres. En este sentido, lo quiero presentar como el Dios que por su Espíritu se mueve sobre la faz de estos seres caídos,
que es el hombre. Pero felizmente, en el capítulo 3 del libro de Génesis, usted va al libro de Génesis, capítulo 3, está la manera que Dios había de tratar con la rebelión del hombre. Esto no fue un asunto que el hombre cae en pecado y Dios se cruza de las manos, ¿verdad? Impotente. O dice, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con estos rebeldes? Dios ve, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él ve todo en su totalidad. Dios, como he dicho varias veces aquí, Dios vive los tres tiempos simultáneamente. Nosotros tenemos conocimiento de nuestro pasado, podemos ir a nuestro pasado. Conocemos el instante que estamos viviendo, el presente, pero desconocemos un segundo después. Pero Dios, como es el alfa y el omega, conoce todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Y en ese plan, conociendo de la caída del hombre, Dios le hace una promesa que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es la promesa redentora, amados. Es la promesa de un Salvador. Es la promesa de un Salvador escogido para redimir al hombre. Y dice aquí, después de la caída, que Dios llamó a Eva a capítulo por su transgresión, llamó a Adán porque tomó del árbol prohibido, y también llamó a la serpiente, que viene siendo Satanás, el ángel caído, Lucifer, quien es la serpiente antigua. Estos son nombres que da la Biblia al diablo. Pero aquí en Génesis capítulo 3, usted ve lo que Dios dice. Dice en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti, es decir, note el contexto es el versículo 14, mira el contexto. El versículo 14 habla de la maldición o la sentencia a la serpiente, que fue el instrumento de Satanás para la caída del hombre. Pero aunque estas palabras son dirigidas a la serpiente, tenemos que entender que la serpiente simplemente fue un instrumento que se está refiriendo a Satanás. Aquí viene la sentencia al enemigo. ¿Qué le dice Dios al enemigo como sentencia? Le dice, y Jehová dijo a la serpiente, versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ahora, aquí hay algo un poco extraño, y solamente verdaderamente el Espíritu de Dios puede dar un entendimiento para entender esto. Que yo sepa, la serpiente no come polvo. No sé si usted conoce alguna especie de serpiente aquí en la tierra que se alimenta del polvo. Esto es para comenzar. La serpiente, usted sabe lo que come la serpiente. Pero aquí le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No sé si usted alguna vez ha tenido, ¿verdad?, un poco de, no me gusta usar la palabra curiosidad, porque en las cosas espirituales no es un asunto por curiosidad, pero usted ha leído esto seguramente, ¿verdad? Usted lo ha leído. ¿No se ha preguntado alguna vez qué significa eso de que va a comer polvo? ¿A qué se está refiriendo? Entonces, bueno, ¿de qué fue hecho el hombre? Primeramente, el hombre fue hecho del polvo de la tierra.
El hombre fue creado del polvo de la tierra. ¿Cuál es la condición del hombre cuando Dios dictó esta sentencia? La condición del hombre era que el hombre había caído y el hombre era polvo en rebelión. Espero que la luz se encienda en un momento dado. El polvo está en rebelión. ¿De qué se alimenta? ¿De qué se alimenta Satanás? De la rebelión del polvo. En otras palabras, la nutrición del maligno tenía que ver con nuestras rebeliones. De esa manera. Y Dios le dice, tu imperio estará seguro mientras haya rebelión. Pero llegará el momento cuando llegará otro también que es del polvo. Y vamos a ver lo que acontece. Y aquí ahora, después que le dice que va a ser abastecido, su imperio descansa en que se había de alimentar del polvo, de nuestra rebelión, de lo que es la rebelión del hombre. Le dice en el versículo 15, le dice ahora, pondré enemistad entre ti y la mujer. No se está diciendo entre la serpiente, ¿me está entendiendo? Ahora te dice específicamente entre ti. ¿Quién es ese ti? Está hablando de Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Le dice, voy a poner enemistad, va a haber una pugna, un pleito, como hasta el día de hoy, entre Satanás y la simiente de la mujer. Dice, dos simientes, entonces vemos aquí. Vemos aquí una enemistad. La enemiga principal de ese maligno es la mujer. ¿Qué representa la mujer en la Biblia? Bueno, podemos verlo desde el ángulo. Bueno, Eva fue una mujer, la primera mujer. Pero la Biblia presenta a la iglesia como una mujer. Para que pueda poder quizás hacer un pequeño paréntesis y quizás usted está tomando nota, pero Apocalipsis capítulo 12. Aquí usted va a ver lo mismo, pero ahora no es una serpiente, es un dragón escarlata. Y vi una señal en el cielo. He aquí ¿por qué no lo leen? Necesita la pena. Apocalipsis 12. Queremos ser el pueblo del libro, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12 dice, vemos aquí, apareció en el cielo una gran señal. Número 1, una mujer. Recuerde, Génesis. Vamos a ver el paralelo, ¿verdad? Estamos aquí para aprender. Una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, si está encinta, tiene una simiente. Comienza a conectar, la simiente de la mujer. Está encinta, si está encinta, está preñada, está la simiente. Dice, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Estaba a punto de dar a luz esta mujer. Versículo 3. Tenemos ahora aquí dos elementos, ¿verdad? Tenemos la mujer y tenemos la simiente, ¿verdad? Estamos en Génesis, ¿verdad? Están conectando el paralelo. La Biblia es su propio intérprete. Ahora entra el tercer enemigo, o el tercer personaje, que está en Génesis 3:15, la serpiente. Pero note qué diferente es ahora. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un
dragón escarlata. Un dragón escarlata. ¿Por qué será que no dice una serpiente cuando aquí sabemos que es el diablo? Bueno, porque ha comido bastante polvo. Ha comido tanto polvo, tanta rebelión, que ahora escarlata. ¿Qué significa escarlata? Sangre. Ha devorado. Usted y yo fuimos picados, mordidos por esa serpiente, por ese dragón escarlata. Él nos marcó y por ende estamos en pecado. Y la paga por nuestros pecados es la muerte. Muerte física y muerte eterna. Sepa usted hoy aquí, que oye la palabra, que la paga por sus pecados, por los míos y por toda persona del planeta, la paga por el pecado es la muerte. La muerte. Y aquí en Génesis 3 está el plan de redención. Y ahora mira lo que acontece, lo que quiere hacer esta serpiente. Dice aquí que la serpiente, aquí en este caso ahora el dragón escarlata, tenía 7 cabezas. 7 cabezas significa reino, que reinaba, tenía poderío, autoridad. Y 10 cuernos, significa reyes. Esta parte de cuernos eran reyes, 10 reyes. Y dice, y 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a Ezequiel 28 y Isaías 14, cuando el maligno se rebeló contra Dios y arrastró a una tercera parte los ángeles caídos. Ok. Y ahora viene algo. Mire ahora lo que hace el dragón escarlata en el versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer. Regresemos a Génesis, recuerden. Y pondré enemistad entre tu simiente, el maligno como simiente, y la mujer como simiente. Una enemistad. Y aquí vemos ahora esto. Dice aquí, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. La mujer estaba para dar a luz. Podemos verlo. Si aquí hubiese sentado en esta audiencia, en este día, un judío, no religioso, sino uno convertido, un judío convertido, tomase esta escritura, y yo estuviese de acuerdo con él, con que se aplica también a Israel como nación, y el odio que le ha tenido la serpiente a la descendencia judía. ¿Por qué fue que Caín mató a Abel? ¿Entendiendo? ¿Y qué me dice la palabra? Que dice porque Caín era del maligno, era del diablo. ¿Quién fue que movió a Faraón a matar a todos los niños y lanzarlos al río Nilo? La simiente venía. ¿Está entendiendo? La simiente de la mujer, el Mesías prometido, venía de ese pueblo. Ya el maligno buscando. ¿Qué aconteció, por ejemplo, en los tiempos de la reina Esther? ¿Qué fue lo que hizo Amán? ¿No hizo una horca para extirpar a todos los judíos? El odio. Una ilustración moderna. ¿Quién fue que históricamente quiso extirpar
terminar a la raza judaica, donde murieron 6 millones de judíos. Ya saben a lo que estoy refiriendo, el holocausto, el odio, la pugna, el aborrecimiento que tiene Satanás, el maligno, contra la raza judaica. Pero no solamente porque ellos son judíos, sino porque de esa nación se destaca un solo personaje. He aquí el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana. Él ha vencido y es digno de desatar los sellos. Recuerdan en Apocalipsis. Entonces está el maligno. Pero miren lo que dice aquí. No es tanto que Dios, por ejemplo, cuando Dios le dio la orden a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo y lo envía a la tierra y le dice, mira, yo te he llamado, ve a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Usted lo lee constantemente. Pero de momento, usted nota en el capítulo 3 del libro de Éxodo que Dios le dice a Faraón, le dice lo siguiente: no te he dicho que deje salir a mi hijo. Que deje salir a mi hijo para que me adore. Que deje salir a mi hijo. ¿A cuál de ellos? Eran 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que deje salir, en otras palabras, ya la simiente de la mujer estaba depositada en ese pueblo llamado la casa de Israel. Era ese vientre, ¿me está entendiendo? Israel era ese vientre que tenía la simiente. Esa simiente fue destinada para ser el redentor del mundo. Aquel que había de quitar el pecado suyo y el mío. Aquel que iba a llevar mis iniquidades en la cruz y la iba a clavar para que fuese libre de toda condenación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. La simiente santa. Entonces, ahí vemos nosotros, aún en el Antiguo Testamento, la simiente en ese pueblo, ¿verdad? La simiente santa que había de brotar. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y por medio de Isaac, ustedes recuerdan, por medio de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene los 12 hijos se tornan en las 12 tribus de Israel. Esa es la mujer vestida de sol para un judío. Pero para nosotros lo vemos por la óptica de iglesia y vemos lo mismo. Aquí está ahora en la figura de una mujer, está la simiente santa, la simiente santa. ¿Qué hizo también Herodes cuando descubrió que le dijeron, el rey, ha nacido el rey? ¿Qué fue lo que él hizo? Yo quiero, déjenme saber, magos del oriente, yo quiero saber dónde él está, porque yo quiero ir a adorarlo. Quiero dónde está el Mesías, porque yo quiero adorarlo. ¿Me está entendiendo? La simiente santa pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del maligno. Es bueno que usted capte esto, porque la lucha que usted tiene como creyente y la obra del Espíritu Santo es guardarlo y preservarlo hasta el fin. Pero es bueno que entienda que no es tanto su persona, no es tanto Israel, es la inversión que Dios dio, es su simiente que él ama, él a su hijo amado que tiene preocupación. Y por cuanto ese tesoro está en vasos de barro, la vida suya como la mía, Dios tiene gran interés en nuestras vidas, pero primeramente por causa de su unigénito, por causa de su bendito Hijo. Por eso. Y mira lo que acontece con la mujer aquí, en el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Qué pasa? Podríamos decir, ¿verdad?,
podríamos decir, usar un poquito la inteligencia y decir, bueno, la serpiente tiene hambre y se quiere devorar a la mujer. Qué cosa extraña que este dragón escarlata, no dice que quiere matar a la mujer. Miren lo que dice. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Y qué quiso hacer? A fin de devorar a su hijo. Devorar al hijo. No era la mujer que quería devorar. No te he dicho que dejes salir a mi hijo para que me adore. Tú estás hostigando al vientre que contiene esa simiente santa. He aquí, yo voy a matar a tu primogénito. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. ¿Lo vas a dejar o no lo vas a dejar? Y finalmente, ustedes saben, por las plagas que Dios me envió, lo dejó ir. Esta es la historia de la conversión, aunque aparentemente no parece que es así. Nosotros somos polvo formado de Dios, formado del polvo de la tierra. Y Dios ha hecho una gran inversión en nuestras vidas. La gran inversión que Dios ha hecho es su amado y precioso y bendito Hijo Jesucristo. Esa es su inversión que Él ha hecho. Y la lucha tuya como creyente, y la lucha mía como creyente, es de preservar, de mantener a esa simiente viviendo santa dentro de nosotros. Pero aquí nos encontramos que hay un enemigo llamado Satanás. El interés de él no es tu persona, no eres tú, no soy yo. Es la simiente que está en ti. La simiente que está en ti. Otra manera de verlo, quiero lo veamos por diferentes ópticos, por diferentes ángulos, para que así el más tierno en la fe en esta audiencia pueda captarlo. María, la madre del Señor, se le anuncia que iba a dar a luz. Y ella se pregunta, con razón, porque era virgen, estaba comprometida con José, su futuro esposo, comprometida, pero no se habían unido como marido y mujer. Y ella, cuando el ángel le habla y le dice, le habla de que el Espíritu Santo le había de hacer sombra. Ella le pregunta con perplejidad, una doncella santa, humilde, jovencita, quizás 17 años de edad, 16 años de edad, muy tierna. Y le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un pecador herido por Satanás, su mente corrupta en el pecado, cómo puede un pecador que está muerto en delitos y pecados, cómo puede ser vientre de ese pecador que es estéril, que no tiene vida? ¿Cómo? El Espíritu Santo te hará sombra. Es la respuesta. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios se mueve para salvar. El Espíritu de Dios se mueve para rescatar al más vil pecador. Es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Esa es la palabra de hoy. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Es la obra de dar vida donde no hay esperanza de vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué esperanza tenía yo como pecador, aún a la tierna edad? Pero tú eres un muchachón, tú eres jovencito, tú no has comenzado a vivir. Bueno, yo era una víbora pequeña, pero una parte de la generación de víbora. Era parte de la descendencia de Adán. Y aquí dice que el dragón escarlata quería devorar al hijo. Y cuando nació el Señor Jesús, finalmente,
El Espíritu Santo le hace sombra a esa santa doncella María. Y le dice el ángel, el santo ser le da el nombre. Le dice en Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús. Note, llamarás. No le pondrá José, Pedro, Juan. No. Llamará su nombre Yeshua. Llamará su nombre Jesús. Y ahí en ese texto define lo que significa ese nombre. ¿Cómo dice? Porque Él salvará a los que fueron mordidos por la serpiente antigua. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo, llamará su nombre Jesús. Él es el Salvador. Y se reitera cuando el sermón de los apóstoles. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Siempre fue ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Curios. Y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Aleluya. Varones hermanos, ¿qué podemos hacer? Palabra clave. Arrepentidos y convertidos y serán perdonados vuestros pecados. Sépalo hoy usted aquí. Esa es la palabra que más necesita el mundo. La palabra de que se le diga que han pecado contra un Dios santo y que necesitan arrepentimiento. Y que ese arrepentimiento solamente está en una sola persona, aquel que pagó nuestras penalidades en el Calvario, el gran intercambio, Dios en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, lleva a Jesucristo, la simiente de la mujer, lo pone en esa cruz, lleva sus pecados, mis pecados, lleva nuestros pecados. Y la ira de Dios, la condenación de Dios, el castigo de Dios, cae sobre él, que no había cometido pecado, para que mi persona, su persona, que había cometido pecado, porque pecamos en Adán, fuésemos absueltos. Y ese día glorioso, al final, cuando la tierra se llenó de tinieblas por 3 horas, y finalmente, el grito de victoria, me gusta porque dice que fue a gran voz. Eso implica que no solamente la muerte de Cristo fue que los soldados romanos lo mataron. No fue los soldados romanos que mataron. Herido fue por nuestras rebeliones y lo tuvimos por azotado por Dios. Dios llevó a Jesucristo a la cruz. Fue Dios que lo puso en la cruz. Fue Dios que lo mató. Si no lo había oído de esa manera. Dios mató a su Hijo para salvarnos a nosotros de la ira que vendrá. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Fue Dios que lo mató. Fue Dios que lo puso en el Calvario. Recuerda cuando él querían que Pedro cogió la espada. Hombre, deja eso de juego. Déjate de juego. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con esa espada? Si yo puedo rogar al Padre por legiones de ángeles, esto no es un asunto de que soy impotente. Esto es un asunto de propósito. Que el Padre me ha señalado a ser la simiente de la mujer, el redentor del mundo. La única manera de redimir al hombre, es por medio de la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Todas las religiones del mundo que no me hablan del sacrificio de Jesucristo, de la muerte expiatoria, son religiones falsas. No salvan a nadie, ni a un solo pecador, porque han removido la única penalidad por la cual podemos nosotros ser justificados. Somos justificados por la fe en qué, en Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo? Murió por mis pecados. Y ahora nosotros somos hechos justicia de Dios en Él.
habiendo dicho esto, viene ahora la obra del Espíritu Santo para preservarnos, para guardarnos, para mantenernos firmes en sus caminos. Primeramente, el Espíritu Santo, una vez que el Señor salva a un pecador, la palabra llama a esa salvación de diferentes maneras. Por ejemplo, en Tito 3:5 habla de la regeneración en el lavacro por el lavamiento del agua, para dar un ejemplo. De la misma manera habla de agua y habla de lavacro. Entonces yo trato de ver ese texto, yo no puedo pasar eso por alto. Yo leo ese texto en Tito, yo tengo que entender eso. Yo digo, eso es para mí. Entonces digo, agua, lavacro. Entonces digo, me pregunto, ¿dónde aparece la palabra lavacro en la Biblia? Es muy sencillo, ¿verdad? Bueno, aparece en el libro de Éxodo. ¿Qué había antes del lavacro? Antes del lavacro estaba, ¿qué estaba? Estaba el altar del sacrificio. Está el altar del sacrificio. Ahí mataban las víctimas, se derramaba la sangre y luego estaba el lavacro. ¿Quiénes entraban en el lavacro? Bueno, los sacerdotes, hijos de Aarón, ellos, esa sangre, ellos se purificaban con la sangre y luego, antes de entrar a administrar el lugar santo, ellos se lavaban en el lavacro para poder ministrar. Está hablando entonces de regeneración por medio de la sangre, el derramamiento de sangre, y por medio del agua. ¿Qué es el agua en las Escrituras? El agua en las Escrituras es símbolo del Espíritu Santo, pero río de agua viva, por ejemplo, pero el agua en las Escrituras es símbolo de la palabra. Vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. Míralo ahora desde el punto de vista de Juan capítulo 3. No te maravilles que te dije que tiene que nacer de nuevo. Si no nace del neuma, si no nace del neuma, del agua y del espíritu. Agua y espíritu. ¿Está entendiendo? ¿Cómo se encuentran las mujeres acá? Esa criaturita, ese bebé. Ese líquido, ¿verdad? Ese saquito lleno de agua. Y Nicodemo no puede, yo tengo que entrar de nuevo al vientre de mamá. No. Tiene que nacer del agua y del espíritu. En otras palabras, el Espíritu de Dios tiene que hacerte sombra sobre la faz de tu tiniebla, porque tú estás en desorden, vacío y en tiniebla. Y solamente por medio del Espíritu de Dios obrando en el corazón del hombre, el hombre puede ser una nueva creación. Y yo ciertamente creo que Nicodemo nació de nuevo, y luego lo vemos nosotros pidiendo el cuerpo. Cuando Jesucristo fue crucificado, lo vemos nosotros pidiendo con José de Arimatea, buscando el cuerpo para sepultarlo. En pleno día, esta vez no fue de noche, él se identificó. Creemos verdaderamente que él fue regenerado. Entonces, el Espíritu Santo en la obra de la iglesia, en la obra del creyente, lo salva por esa extraordinaria salvación. Esa extraordinaria salvación. Y nos regenera. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, acompáñenme acá, 1 Pedro capítulo 1, el Espíritu Santo usa, dice aquí 1 Pedro capítulo 1, dice aquí, siendo renacidos, versículo 23. Mira Pedro 23. Pero mira el contexto. Que usted ve en el versículo 22. Usted ve la obra del Espíritu Santo.
la obra del Espíritu Santo. El versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Me entienden? Mediante el Espíritu. Es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. ¿Me siguen? Sin la obra del Espíritu Santo nadie puede ser salvo. Sin la obra del Espíritu Santo. Y por eso he deseado, he determinado traer algunas predicaciones sobre la persona del Espíritu Santo, porque a veces se descuida y se habla del proyecto de la iglesia, de la obra de la organización. ¿Y qué tal de la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Dice aquí, dice, mediante el Espíritu Santo, versículo 21, siendo renacido. Renacido significa nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por el nuevo nacimiento. ¿De qué manera nacemos de nuevo? Aquí viene otra vez la simiente. ¿Lo ven en el versículo 23? No de simiente corruptible. ¿Entiendes? La simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La simiente de Adán. Mi papá era un pecador. Entró un hombre llamado Juan, un pecador. Y Juan engendró hijos pecadores. Y mis hijos y mi hija tendrán hijas que serán pecadores. Y así sigue la secuencia. Entonces, por eso es necesario un nuevo nacimiento. Como usted nació ahora, así como usted está, su nacimiento físico sin Cristo, usted está perdido. Usted está perdida. Es necesario que nazca de nuevo. Y la manera que nace de nuevo es por este medio, por la predicación del Evangelio, como estamos haciendo hoy. Es la única manera. Quizá la gente quiere otro medio, pero Dios dice que Él le tuvo complacencia de que a las personas sean salvas por la locura de la predicación, no por predicadores locos, que son dos cosas diferentes, sino por la locura de la predicación. Entonces dice, siendo renacido. Una cosa sé que él era ciego y ahora ve. Pero renacido. El pecado es contra el cielo y contra ti. Algo aconteció en esa vida. Vete en paz y no peques más, mujer. Tuvo un encuentro. Es aquí uno que me ha dicho todo lo que he hecho. No se le el Mesías. El nuevo nacimiento. ¿Me está entendiendo? Es aquí devuelvo lo que he robado, dijo Zaqueo. ¿Qué aconteció con Zaqueo? El nuevo nacimiento. El Espíritu Santo le hizo sombra. Cambió su vida de desorden, vacío. La vida sin Cristo es una vida vacía. Hueca. ¿Ve cómo suena esto? Hueco. No hay sustancia. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo se hace esa obra en nosotros, entonces vemos esa luz. Versículo 23. ¿De qué manera se nace? ¿De qué manera? Era imposible que María diese a luz. Era un vientre que no había tenido contacto con un hombre, María. Era imposible. El Espíritu Santo te hará sombra, María. Y entonces esa es la misma manera que nosotros nacemos de nuevo. La obra del Espíritu Santo en la conversión de los hombres. Dice aquí, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Ahí está, simiente incorruptible. ¿Sabe qué? El único ser humano que murió, el único, y su cuerpo no se pudrió, no entró en etapa de descomposición, uno solo. ¿Por qué? Simiente incorruptible. Simiente incorruptible. Él estuvo esos 3 días. No permitirá, dice los salmos, que tu santo vea corrupción. Y el tercer día
esa piedra voló de ese sepulcro. No para él salir de la tumba, sino para que entrase en la tumba y dijese, Él ha resucitado. Y como Él mismo dijo, ya aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Esa simiente, ¿tienes esa simiente incorruptible hoy, amigo, amiga? Eres parte del pueblo de Dios, conoce a Jesucristo como tu Dios, como tu todo, ¿lo conoces a Él? Esa simiente santa te ha hecho sombra el Espíritu Santo y ha hecho la obra en tu vida para cambiar tu lamento en baile, para transformar tu vida. Esa simiente es Jesucristo dentro de ti, dándote ese nuevo nacimiento. Dice, si no, de una simiente incorruptible. Y ahora la define. Te lo deletrea y dice, por la palabra de Dios, aquí dice, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y quién es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? Podemos decir la Biblia, pero es más que eso. Entendemos, pero recuerde que anteriormente no había este libro escrito, pero el autor sí existía por los siglos y los siglos, amén. Entonces, por la simiente incorruptible, ¿me entienden? Entonces, tenemos el vientre de una pecadora. Sí, no le dé vuelta al asunto. Estoy hablando de María, sí, María. Era pecadora. Vino el Espíritu Santo, le hace sombra en ese vientre. Le hace sombra y de repente está encinta. No de José, por obra poderosa, omnipotente del Espíritu Santo. El pecador no tiene esperanza. Es un vientre sin vida. Muertos en delitos y pecados. Como dice Efesios 2:3, me gusta eso. Comienza a describir la depravación del hombre. Pero luego dice en versículo 3 o 4, pero Dios se asemeja, como dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Entiendes? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que tuvo para con nosotros, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Porque por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios. Bendito sea Dios por esa salvación, amado. Bendito sea el Señor por ello. Dice, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces lo quiere ilustrar para que esté claro. Dice, porque toda carne como hierba. ¿Qué está diciendo? Todos los pecadores estamos, como dicen en el lenguaje, estamos fritos, como decimos en el lenguaje del pueblo. Estamos fritos. Todo el hombre es pecador. Toda persona está destituida. Si Dios no interviene, si Dios nos salva, si Dios no envía su Espíritu y su palabra, estamos todos perdidos. Dice, toda carne es como hierba. Toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Tremendo. La palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una salvación eterna. Porque si la palabra es eterna, si la simiente es santa y es eterna, y Dios no permite que carne y sangre herede el reino de los cielos, no puedo entrar en corrupción, no puedo. El Señor Jesucristo, antes de Él ascender a la diestra del Padre, Él no ascendió con el mismo cuerpo. ¿Usted cree que Él ascendió con el mismo cuerpo? Y mira que era perfecto. Él no cometió un pecado.
Pero carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Él fue transformado, se le dio un cuerpo glorificado, completamente glorificado, el mismo cuerpo que usted tendrá y yo tendré en el día de nuestro encuentro con el Señor, sea que resucitemos entre los muertos o seamos transformados, como dice el Tesalonicenses. De ambas maneras estaremos con el Señor. Ahora, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 25, la parte segunda de ese versículo, la parte B, la parte de abajo. Dice, la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Y ahora viene aquí, de qué manera esa palabra, el hablar de Dios, el dijo Dios, cómo llegó la salvación a su vida y a la mía. Ahí lo dice cómo, ahí lo dice. Qué cosa tan extraordinaria, hermano. Que alguien, fíjense, que alguien, un instrumento de barro, como soy yo y como somos todos nosotros aquí, una persona que también es pecadora, pecador como usted, venga y le hable, articule palabras, y que esas palabras Dios las tome, la canalice a usted y engendre al bendito Hijo de Dios, la simiente santa dentro de su vida, y que lo haga nacer de nuevo. Bendito sea Dios por esa obra poderosa. Esa es la obra soberana del Espíritu Santo. Y uno que quedarse maravillado y luego decir, oh, bendito sea Dios, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Él, porque ha hecho grandes cosas y su nombre santo es. ¿Cómo es que de repente, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas que amaba las aborrezco, y aquellas que aborrecía ahora las amo? Anteriormente mis pies corrían hacia el pecado, ahora mis pies quieren correr hacia la justicia. Eso es, amada iglesia, la obra de Dios. Esto no es obra de ningún predicador, de un gran orador, un gran exégeta bíblico. Esta es la obra del Espíritu Santo obrando de principio a fin en la salvación de los perdidos. Y aún tu preservación hasta el final, que vas a perseverar hasta el fin, depende de la ayuda indispensable del Espíritu Santo a tu vida. Aquí también, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22, se lo voy a decir solamente por el tiempo. Habla que una vez somos su propiedad. ¿Qué obra? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos sella. Un sello. ¿Entienden lo que es un sello, verdad? Somos sellados para el día de la redención. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Él nos sella, nos pone un sello. ¿Entiende lo que es el sello? Propiedad. Cuando usted hace una transacción comercial, ¿verdad? Le pone un sello de autenticidad, que eso le pertenece a usted. Tenemos el sello. Pablo habla en Romanos, si mal no recuerdo, habla de las arras del Espíritu. ¿Ha leído ese término? Las arras. ¿Cuáles son las arras? Es el anticipo. Una manera de ilustrarlo, la manera más sencilla, hay dos anillos que tiene una mujer casada, usualmente. Es el anillo del compromiso y el anillo del matrimonio, el aro matrimonial, ¿verdad? Pero cuando un hombre entra en un compromiso marital con una mujer, llega el tiempo del cortejo, ¿verdad? El noviazgo, como llaman algunos. Y llega ese momento, cuando finalmente, ya esto es en serio, ya no esto deja ver si qué o no. El hombre entonces le compra una sortija de compromiso. Esas son las arras, el anticipo. ¿Qué se anticipa? Prepárate que viene la boda, te di el anillo de compromiso. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios nos ha dado las arras, el anticipo, diciendo: yo te tomo a ti, prepárate. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino.
Porque han llegado las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Bendito sea Dios. Y a ella se le ha concedido. No lo tiene, no. Se le ha concedido. No perdamos de vista esto. Se le ha concedido porque es por pura gracia de principio a fin. No por nuestras propias obras de justicia, porque no tenemos ninguna. No porque oremos, porque ayunemos 40 días. Alguna persona todavía, y eso es peligroso. Pero yo tengo que orar 40, voy a ayunar 40 días para mortificar la carne. Eso sería legalismo. Si tú puedes ayunar 40 días y si quieres te doy la mano, ayuna 60 si quieres. Pero no quiero usar eso como algo, como un trofeo de santidad. Quiero recordarte, es el Espíritu Santo que hace la obra. Quiero recordarte el mensaje de 2 semanas atrás, cuando los corintios estaban llenos de dones, llenos de carisma, y era una iglesia que actuaba carnalmente y fueron reprendidas. Vamos a abrir los ojos, porque a veces las personas que creen porque hagamos push-up espirituales, vamos a tener músculos espirituales. No, es por obra. Hay que ayunar, sí que ayunar. Hay que orar, claro que hay que orar. Eso es parte de la vida cristiana. Pero si nosotros lo hacemos con la intención de, ahí está el error. Porque no es por obra. Vamos a ponerlo de esta manera. No somos salvos por obra. Somos salvos para buenas obras. Cuando alguien hace obra, eso es como trapo de inmundicia delante de Dios y no puede ser justificado. Cuando la persona es salvo, ¿cuáles son los resultados? Las buenas obras. Esto que estamos haciendo hoy, esto es una buena obra. ¿Por qué? Porque Dios ha instituido que su santo pueblo se congregue en Él y para Él, para adorarle y para escuchar su palabra. Evangelizar es una buena obra. Yo evangelizo para ser salvo, no. Evangelizo porque soy salvo y Dios me dice, ir por todo el mundo y predique el evangelio. ¿Me está entendiendo? Aconsejamos, ayudamos, nos amamos. Todo esto es parte de ser pueblo de Dios. Yo quiero darte, simplemente te lo voy a mencionar. Voy a tomar algunos minutos más, pero te lo voy a mencionar solamente. La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo, la obra es interceder por nosotros. Dice la palabra en Romanos 8, 26 y 28. Dice que el Espíritu Santo conoce nuestras debilidades y que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted sabe lo que es. Que usted se arrodilla a orar y palabras no le salen. Y le sale un suspiro, un gemir. El Espíritu Santo intercediendo. Usted no entiende lo que está pasando. Pero el Espíritu Santo interpreta ese gemido. Oh, bendito sea Dios que podemos orar. Bendito sea Dios por el ministerio de la intercesión en toda iglesia. Bendito sea Dios por los hermanos que oren, que dediquemos tiempo a orar. Particularmente privadamente. Aquí, en todo contexto, que podamos ser creyentes de oración. El Espíritu Santo también hace llamamientos. Cuando alguien es llamado al ministerio, ¿quién es que llama al hombre? Adán, ¿dónde estás tú? El Espíritu Santo haciendo sombra, porque Adán estaba, ¿cómo estaba Adán cuando Dios lo llamó? ¿Cómo estaba Adán? Desordenado, vacío y en tiniebla. Y Dios le habló amorosamente. El Espíritu Santo llama al creyente salvo al servicio. Dios te ha llamado, te ha dado dones espirituales y te llama a que le sirva. ¿Sabes eso? Dios, después que te salvó, te hace un llamamiento a que tú le sirvas según los dones que Él te ha dado. No puedes estar sentado, no puedes estar con los brazos cruzados, tienes que movilizarte. Bueno, ayúdame. Bueno, sí, aquí están los pastores para ayudarte. ¿De qué manera puedo envolverme? Puedo envolverme en el servicio de la iglesia local. Aquí estamos para ayudarte, para aconsejarte, ese es nuestro trabajo. Pero es bueno que sepas que tiene toda persona que está aquí, que Dios le ha dado. Por ejemplo, te voy a citar, hay muchos casos. Te voy a citar a Samuel, por ejemplo. Se crió con Elí el sacerdote, el muchacho. ¿Recuerdan que su mamá lo dejó en el templo?
de bebito, lo dejó, que sirva a Jehová. Bueno, llegó el momento que ya era un jovencito. Y Dios le hablaba, y él todavía no entendía la voz de Dios. Que no pase eso contigo, que Dios te hable y tú no entiendas la voz de Dios, ¿verdad? Él veía, ¿y qué hizo? Fue, ajá, ¿qué quieres? Muchacho, vete a acostar. A las 3 de la mañana, vete a acostar. ¿Qué me estás llamando? Y regresaba la segunda vez. Y luego él dijo, mira, ¿sabe algo? Si te vuelve a hablar, es el Señor. Dile, habla, Señor, porque tu siervo escucha. ¿Le ha dicho eso al Señor? Habla, Señor, porque tu siervo escucha. ¿Le ha dicho eso al Señor? Habla, porque tu siervo escucha. Dios te ha llamado a ti. No espere oír una voz audible como la oyó, la escuchó Samuel. No es necesario. Tenemos la voz del Espíritu Santo que nos habla a nosotros y tenemos la palabra escrita. No tenemos que esperar, ¿verdad? Hay muchas personas que hablan de las cosas que Dios les dijo y ya, bueno, está bien, es tu experiencia, está bien, yo respeto eso, pero háblame conforme a las Escrituras para que no nos desviemos del camino. Porque cada persona, ¿verdad?, te dice que Dios le habló, que Dios le habló, que Dios le habló. Y quieren contarte un montón de esa experiencia. Háblame en torno a las Escrituras y te presto la atención. Pero si comienza a hablarme de un montón de cosas, de revelaciones, de la ultratumba y otras cosas así, bueno, esto hay que analizarlo, porque esto hay que pasarlo por las Escrituras. Digo esto porque hay muchas personas, ¿verdad? Una persona hace poco, básicamente me insultó porque yo dije que Dios habla solamente por las Escrituras. Dice, pero Dios no me habla a usted. Digo, sí, Dios me habla por las Escrituras. Amén. Si quiero que Dios me hable mucho, leo la Biblia mucho, y Dios me habla. Yo no tengo que esperar. Y entonces le dije, la pitonisa de Saúl ya murió. ¿Quiere correr para una bruja? No. Yo digo esto, amados hermanos, porque hay creyentes todavía que quieren estar corriendo. Y así que vienen las herejías, la falsa doctrina. Y nosotros queremos que la iglesia, nosotros seamos una iglesia santa, bien fundamentada en la palabra, y que no nos den gato por liebre. Entonces, el segundo ejemplo está Saulo de Tarso en la iglesia de Antioquía. Está ahí, está Bernabé, y había profetas y maestros ahí. Era una iglesia fuerte, porque tenía fundamento apostólico. Estaban columnas allí. Estaba Saulo y Bernabé. Ellos estaban ahí perseverando, estaban orando. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué dijo? Hechos 13, 1 al 2. Apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Pregunta: ¿los que te quedaron en la iglesia de Antioquía no tenían llamado? Claro que sí. Claro que sí. Todo creyente tiene un llamamiento. ¿Estamos claros? Todo creyente. Dios escogió a esos dos varones para un llamamiento misionero, un llamamiento apostólico, y ellos fueron. Usted lo ve en la parte trasera de la Biblia, los viajes misioneros. Usted lo ve, ¿verdad? Los viajes misioneros, los 3 viajes misioneros de Pablo. Usted lo ve que ellos, ¿qué hacían? Predicaban el Evangelio, llenaban todos los contornos con el glorioso Evangelio de Jesucristo. Lo llenaban con la palabra. Luego plantaban congregaciones. Pablo estaba en la cárcel, no hay problema. Pásenme aquí los pergaminos, y el Espíritu Santo le daba las cartas para escribir, siendo la última, según de Timoteo, la última que escribió antes de morir. Eso era Pablo. Bueno, yo no soy Pablo. ¿Está? Sí, yo no soy Pablo tampoco. Usted no es Pablo ni Pedro. No hay problema. Dios es muy variado. Y a cada uno de sus hijos, Él le ha dado dones. Él le ha dado dones. Aquí mismo en esta iglesia local, hay hombres y mujeres que tienen habilidades, talentos, que yo ni por los tobillos le doy a esas personas lo que están haciendo. Tienen esos dones, tienen esas habilidades, tienen ese entendimiento para hacer la obra de Dios, hombres y mujeres. Yo tengo alguna habilidad, alguna gracia que Dios me ha dado para yo llevar a cabo la obra que Él me ha encomendado aquí localmente y en otro lugar que Él le plazca enviarme. Pero eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. No es un asunto que usted quiere hacerlo. Es un asunto que Dios pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Y
Tres cosas más finalmente. El Espíritu Santo en su obra conduce, nos guía. ¿Cómo dice? Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Gálatas 5, 18. El Espíritu Santo es el que nos consuela, el gran consolador, ¿verdad? Hablando de consejería, el gran consolador es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo dice? Yo oraré al Padre y Él enviará otro consolador. No diferente, es otro del mismo género. Es diferente porque ahora puede estar simultáneamente en todas partes del mundo. Es bueno que yo me vaya, solamente puedo estar con ustedes. En otras palabras, no sean egoístas, quieren solamente que yo sea su consejero. Mire, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo yo lo voy a enviar y estarán al lado de y dentro de. Con y en. ¡Qué maravilla! Anteriormente solamente Cristo estaba al lado de él. Pero ahora el Espíritu Santo, Cristo por el Espíritu Santo está al lado y dentro. ¡Qué maravilla, hermano! Que el Espíritu Santo esté al lado de uno y con uno 24 horas al día. Bendito sea Dios para siempre. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer. Con esto termino. Isaías 59, 19. Dice que cuando el enemigo se levante contra ti, el Espíritu de Dios levantará bandera. Levantará bandera. En otras palabras, dará la victoria. Hay muchos más aspectos de lo que es la obra. Esto solamente, como decimos en inglés, scratching the surface, ¿verdad? Solamente esto ha sido pero muy elemental lo que se ha dicho hoy. Pero queremos nosotros, hermanos, los pastores aquí, queremos que la iglesia crezca. Que crezca primeramente, mire cómo, primeramente de esta manera, es lo primero, y luego que crezca de esta manera. Que crezca en comunión con Dios, que crezca en santidad, que crezca en evangelismo. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo para gloria de Dios el Padre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, bendecimos tu glorioso nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias, Padre, por ese bendito consolador que nos ayuda a toda verdad y a toda justicia. Te pido, Señor, que tú seas con nosotros, Padre, por medio de tu Espíritu, que nos continúe guiando a toda verdad y a toda justicia. Y que en todas las cosas podamos crecer en aquel que es la cabeza, aquel que es la simiente santa, aquel que ha puesto el Padre sobre nuestra cabeza para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. A ti, oh Cristo, sea la gloria por los siglos. Amén.